Ya le voy a mostrar en pantalla. Ahí está. A ver. Sí, Este es el circuito que yo he implementado para el último punto, para cuando es trifásico. sí, He tomado de base el modelo que había puesto usted en la diapositiva, en la sí, que directamente, como para simplificar las cosas, ponía directamente todo este sistema de control. sí. Uno de los problemas que he tenido, no sé si por la versión de PSIM que yo tengo, o, o no sé, porque yo tengo una versión mucho más vieja de la que está en la página. Cuando yo intentaba hacer lo que estaba en la diapositiva, por ejemplo, vendría a ser la fuente de tensión que está controlándome lo que es el disparo, el ángulo de disparo. Sí, Y por la diferencia de 180, en la diapositiva usted ponía directamente una más acá que le sumaba 180 y la conectaba hacia lo que vendría a ser, por ejemplo, acá T4. exacto, sí. Lo que me pasaba a mí acá en el simulador es que no me dejaba hacer eso. Me decía que estaba dejando como flotante una de las entradas, digamos, de este Mm, control de acá. Que me llamaba la atención porque mm, ujú, no sé por qué lo dejaba así o por qué me daba flotante. Supuse que es por esta versión. Me puse a buscar algo en internet, pero no me lo dejaba claro. ujú. Entonces, no sé si alguien más ha tenido ese problema o lo simuló diferente. Pero no me quedaba más opción que poner dos diferentes y hacer a este sumarle 180 para hacer la Claro. diferencia, porque si Sí, no, no me deja. Ponce dice que le pasó lo mismo. Claro. No, no Este, sé si será por la versión, la verdad, porque lo copié primero exactamente igual a como está eh, acá, ujú, como está en acá, me sí, refiero a acá, que acá pone usted le suma el 180 y sí, lo conecta a lo que vendría a ser el segundo tiristor. claro. Pero me decía todo el tiempo error, error, no, hay uno flotante que supuse, bueno, porque este justo como que no va directo a tierra, pero teóricamente sí va a tierra, Sí, porque me llamaba la atención. Así que bueno, lo puse así. Y sí, después sí, no hay problema. Y ahora escúchame, ¿qué versión es la que tenés vos del PSIM? tengo uno punto, es una vieja, ¿no? No la tengo, la más nueva, no le Si bajé por vos la versión que tengo. ponés Help, ahí te va a salir la versión. El En Help te va index, va el último, el último. 400. Acá está, 9.11400. Ajá, Sí, creo que la que había puesto usted con licencia en la página era mucho más nueva. sí. Pero Bueno, no importa, de todas maneras debería funcionar, digamos. sí, funciona de esta manera, digamos, no me saltaba el error y lo podía Ujú. simular. Lo que me estaba pasando es que cuando yo simulaba, me estaban dando valores muy diferentes a lo que me estaba dando teóricamente. Ajá, Por ejemplo, en el caso cuando yo tengo el ángulo de 45, sí, por ejemplo, acá le pongo 45 y acá le sumo los 180, que es sí, 225, y lo simulo y me sale esto de acá. Y que la forma de onda sí se corresponde, acá yo la dibujé a la forma, a la BR ujú, y después a la BRS sobre 2 y a la BRT sobre 2 para que se vea sobre dónde está montada. sí, Pero cuando yo, por ejemplo, voy a ver los valores, lo voy a poner acá y esta sería la onda. Cuando yo quiero ver, por ejemplo, acá me da un valor de 219. mm, Ahora me está dando muchísimo más grande de lo que debería. Por ejemplo, acá me dice acá está. BR1, que es la que tengo acá, en esta resistencia de acá, sí, me está dando, por ejemplo, un valor eficaz de tensión de 185,8. Y ujú, cuando yo he hecho el cálculo, me da este valor, 203. Me da demasiado inferior. Y eso que he verificado la fórmula, y copió exactamente la fórmula que está en teoría. claro, Y me pasa exactamente, por ejemplo, acá bueno, con 75 sí me funcionaba, con 45 me está dando muy bajo todos los valores medios y todo de las corrientes, todo.
Ujú. Entonces no sabía qué era y pensaba al comienzo que era algo con el circuito, pero como la forma de onda me estaba correspondiendo bien, Sí. no sé por qué. ¿Cuánto te está dando a ver para el ángulo de... Para un ángulo de 45 me está dando un valor eficaz de tensión en la resistencia de 185,8 voltios. ¿Y con qué ángulo lo has hecho? A ver, discúlpame Sí, con 45. con Acá le 45. Acá le puse 45 en esta fuente y acá en este le sumé 180 para hacer el desfasaje. Ujú. Y me está Y con respecto al valor de la corriente por el tiristor, el valor medio, acá estamos, ya lo di, valor medio. Por el tiristor me está dando un valor de 0,56 sería acá. mm, Y en números me está dando esto 0,84. Entonces como que está dando muy inferior, ni aproximado está haciendo, entonces no sé por qué. ¿y cuánto me decís que es el valor que vos has sacado de... Yo teóricamente, por ejemplo, en el caso de la corriente media saqué un 0,84 y acá en simulación me está dando un valor medio por el tiristor de 0,56. Ujú. Y a ver, dice el tiempo desde 5. He intentado, ingeniero, aumentarle el tiempo de simulación pensando que era como digo un transitorio capaz que, pero por ejemplo, yo lo pongo acá que simule mucho y lo corto, pero cuando me pongo a verlo, cuando trato de sacar de vuelta los valores, acá aumentó. Problema mío entonces. Ahora sí está. Claro, Tiene porque, transitorio que es casi como que uno no lo ve. Muy chico va subiendo. claro, lo que pasa muchas veces es que está tomando parte del transitorio. O sea, en este caso, por ejemplo, hay versiones nuevas que lo toman entre 2 puntos. Acá, en esta versión, si mal no recuerdo, te muestra lo que hace de lo que está en la gráfica. Ajá. Vos ahí tenías en la anterior gráfica el transitorio ese principal, eso primero, y eso lo tomaba en cuenta para calcular el valor medio, el valor eficaz. No, pues como yo lo estaba limitando, le estaba poniendo un intervalo de un periodo para que lo tome, me llamaba la atención que lo tome. Claro, Capaz que si lo toma, entonces lo estaría tomando cuando yo lo hago. claro, lo está tomando. Yo me acuerdo que en las primeras versiones te tomaba lo que mostraba en pantalla. Ese puede Por ser. eso lo tenía que poner, porque ahora te da los valores distintos, ¿no es cierto? Sí, me da ya próximo a lo que yo he simulado, Claro, lo que yo he calculado, sí. claro, es por eso. Un En poquito la inferior. nueva versión, en cambio, vos sí tenés dos para que puedan, pero esto, si mal no recuerdo, pasaba así. Te tomaba Ah, lo que mostraba en la pantalla. puede Por más ser. que vos le digas en otro punto, por eso habría que ponerlo con el X de donde estaba, para que se sepa, porque fíjate cómo te ha cambiado ahí. Claro. Sí, me fui lejos del inicio. Bien. Y otro problema que tenía era cuando yo pasaba a lo que es el intervalo que está más adelante, Mm, cuando yo estoy analizando ya entre 90 y 150 que uno debería tener una salida de esta manera. sí, Cuando yo tenía eso, acá le voy a poner 120 y acá le sumo 180 que me da 300. Me está pasando esto, me está saliendo prácticamente cero todo. No sé por qué eh, está saliendo así. No sé si ya sé por el simulador o qué, pero no me está saliendo para nada similar a lo que es la forma de onda que debería ser. ujú.
Sí, eso tal vez por la configuración que tenés puesta, porque yo me acuerdo de esta configuración general Ajá. que yo he hecho, andaba bien para la mayoría de los ángulos, pero no para todos. Ah, Vos deberías probar sin este tipo de cosas y solamente considerando en ese rango de valores, a ver si te da diferente. o sea, sacar esta parte de control, porque vi en la diapositiva que hay otra forma de hacer el control acá que Claro, exacto. esta, la verdad que no sé cómo se la hace, ingeniero. No la... Bueno, vos tenés que poner ahí los valores en este caso. Fíjate, volvé de nuevo a la diapositiva. Sí, Fíjate que ahí está controlando el tiristor 1. Fíjate vos, este es digamos, esto vendría a ser los pulsos con los que se genera. Acá pongo dos valores. Aquí entre 30 y 150 va a ser que va a empezar en 30 y va a terminar en 150 grados. ujú. Ah, le está dando el intervalo del pulso. Sí. Y ¿Cuánto dura? acá este que está abajo es la diferencia en 180 grados. Claro. En este caso, acá volvemos de nuevo 120, 30 más 120, 150, y yo le pongo siempre un ángulo de 120 grados más o menos. Ajá. Eso puede variar, pero bueno, eso le he puesto yo. Y acá fíjense en que acá aparece algo curioso. Acá supuestamente 150 más 180 estamos en 330. Sí, Pero si yo le resto, acá vos fíjate, hay una partecita donde para que anular el transitorio está entre 0 y 90. sí. Porque si vos tenés acá 150 y 180, ¿no es cierto? Sí. Al Pero te queda una 150, partecita, al 150 le estaría sumando el 180 correspondiente. claro. Pero Que, acá queda una partecita de 0 a 90 en el cual no hay nada. Aparentemente después se acomoda, pero acá por eso aparecen estos valores que están de 0 a 90 y ¿Esto lo acá, pone usted o lo pone usted? sí, yo lo pongo. Ah, bien. Eso sería en todos los casos, con cualquier ángulo deberíamos considerar ese intervalo de 0,90. O, No, no, va a depender del caso del ángulo, porque acá cuando vos haces, acá tenés 150 más 180, sí, pero hay un momento en el cual es como que empieza después, hay una partecita que es la que engancha acá, que es esta entre 0 y 90. Cuando vos haces el cálculo, la diferencia entre 90 y 150, ¿cuánto es? 60. 60 grados. Y entre son entre 0 y 150 son 150, ¿no es cierto? Sí, Bueno, cuando vos lo haces, las gráficas, vos lo mirás, esto que he puesto acá es solamente porque hay un pequeño transitorio, queda una partecita cuando vos estás haciendo si vos la dibujas la gráfica de los pulsos, te vas a dar ujú. cuenta que hay una partecita en la cual queda que es de 0 a Como que, 90. como que falta el disparo del tiristor 6 Claro, en la exactamente, falta sucesión de esa, disparos, digamos. exactamente. Ah, bien. Hace lo Por mismo eso ocurre, con el 2, claro, por eso lo considero el 2 acá también. claro. ¿Mm? Y esto es una función de PSIM, un generador de pulso que se busca. Sí, sí, es un generador de pulso. Vos lo buscás, Creo que debería eh, estar acá. por ahí está, creo que está acá ahí abajo. Ahí abajo está, Ah, este. es, Este es el generador de pulso. ese te lo dispara directamente. Y ahí vos tenés que poner la frecuencia en la cual estás trabajando y cuántos son los puntos. En este caso tenés 2 puntos o tenés 4 puntos. Puedo acá modificar la cantidad de puntos. Bien. Perfecto. Sí, Esa es otra opción, porque a mí me ha pasado que no en todos los ángulos pasaba lo mismo. claro. Entonces, Claro, porque a mí me llama la atención, digo, estoy teniendo una respuesta que parece de un ángulo, cuando en 120 digo, estoy teniendo una respuesta que parece la de un ángulo de 150 o más, que ahí sí tiene sentido que salga cero. claro. En, Bueno, acá Ponce pregunta, a él que de 120 grados necesita colocar la masa en el centro de estrella para lograr que los tiristores disparen. acá iría una masa. Ujú. En el caso de él, le sucede eso. Bueno, ahí hay una particularidad que es distinta en este caso, porque
Si yo coloco la masa en el centro de estrella, eso le ha pasado a los chicos que cuando han tenido que ir así, hay otra cuestión ahí diferente. ¿Mm? No, estarías como modificando el circuito, me da la impresión ahí. Ujú. Sí, no, pues como no pensé en poner ninguna masa ni nada, porque como lo veía el circuito acá, digo, no es necesario. Claro. Entonces, lo, Le ha pasado a los chicos, hicieron un control de alterna y lo probaron, y, y había un tema ahí con la masa. Cuando ellos ponían la misma masa ahí, eh, si ustedes lo analizan con masa y sin masa, lo van a poder comprobar. ujú, Qué es lo que está sucediendo, o pueden analizarlo desde el punto de vista de que cuando se acuerdan que nosotros decíamos, si estamos conduciendo con tres tiristores, supongamos en un ángulo que sea, por ejemplo, 30 grados, ujú. y va variando y pasa por los tres tiristores, si yo tengo la masa puesta ahí, no va a ser lo mismo para que vuelva la corriente por los tiristores, porque ya directamente, fíjense en que si pongo la masa, vuelve para atrás en el esquema, acá. Si yo pongo la masa acá y yo tengo tres tiristores, tenía que circular la corriente por las otras partes para Ah, que dé eso. Si yo tengo la masa puesta ahí, es como que si vengo así y vuelvo por la misma fuente por la masa. haría algo así, volvería por la masa de acá. Claro, en ese caso estaríamos teniendo control Medi- monofásico. Media onda en cada una de las cargas, digamos. Claro, como si fuera monofásico. Exacto. No sé si con eso aclara lo que dijo Ponce. Eso le pasaba a los chicos que querían probar y justamente habían hecho esa conexión. Entonces no podía volver los tramos eso en que trabajan tres tiritorios, dos tiritorios, porque la masa eso obligaba a que vuelva por ahí. Ah, Entonces era como que tuvieras control monofásico directamente. claro, en cada fase estaba trabajando uno solo de los tiristores. Exactamente. Claro, O sea, era como si fuera un monofásico, nada más exacto. que puesto ahí. Entonces no se correspondía a la forma de onda. Y era por eso. Cuando la levantó la masa, hacía distinto. Bien. Bueno, esa era mi duda con respecto, ya lo voy a simular de esta manera para Claro. ver. Lo primero que pensaba yo era que la configuración capaz que con Sí, sí, esta, a mí me ha dado que en algunos, esto hecho de manera general, pero me claro, ha dado a mí que en algunos ángulos no se comportaba tal cual debería ser. bien, Por eso, fíjate la opción esa sí, y en todo caso después también la podemos rever a todo esto. ¿Ah? bien, bien. No sé si tienen alguna otra pregunta al respecto de este práctico, pero no hay inconveniente que ustedes me digan, empezamos la clase y bueno, me dicen y bueno, sacamos las dudas. ¿Mm? Bien. Bueno, bueno, entonces vamos a empezar con lo que correspondería a la clase eh, de hoy, que nosotros deberíamos estar trabajando con el, empezar con el tema de alterna alterna. Bien, perdón, de continuo, continuo, ya hemos hecho lo de alterna alterna. Eh, había una parte que yo les voy a mostrar, ya les voy a compartir, para que veamos qué es lo que sucede en estas situaciones. Bueno, a mí me está dando bien. A ver,
Le muestro un ratito ya aprovechando lo que me ha contado Barbosa. Yo el que tengo general. A mí aquí me está para 120 grados. El que yo tengo general. Entonces acá tenemos, este es BP1, a mí me está saliendo como tiene que salir. A ver, B1, B2 y B3. Vamos a poner acá. Bien. Bueno, acá me están saliendo como tiene que ser para 120 en este caso. Veamos la corriente por el tiristor. Me está saliendo como tendría que ser en este caso para 120. Es este el que yo tengo. Ingeniero, disculpe, pero ese es distinto que está en las diapositivas, ¿verdad? Porque yo veo que solo hay una fuente de tensión, no están las dos fuentes. O sea, la Bueno, del ángulo y la que desfasa 180. claro, porque acá yo tengo desfasado, vos fíjate que acá en la otra, si vos la seguís, tengo este que está acá, el T1. El T4 que está desfasado, acá tengo claro, acá viene el pulso de disparo. Acá tengo 120, acá, y después 120 el T4, a ver, Puede ser que puso para que se active el tristor T4 con el negado, o sea, con el comparador negado, sí, y por ahí está eso bien el voltaje. claro, estoy comparándolo con el negado, claro. Este es otro que he hecho yo. Claro, ahí está, justamente. Acá está activándolo con 1 y acá el T4 lo activo con el negado. O sea, ya ahí lo estoy desfasando. Esa es otra manera que he encontrado yo, pero si yo no me equivoco, debo tener la otra también. Em, no sé si es esta. Ah, está, esta es. Entonces acá, por ejemplo, veamos si pongo acá los 120. A ver, veamos. B1, B2, B3, BP1. ¿Ve? Me está pasando eso como que le pasa a Mauro. ¿Mm? Por alguna Tenés- razón, es lo que yo decía, yo me acuerdo que eso cuando he hecho no me lo daba en todos los ángulos. ¿Mm? Entonces por eso he buscado esta otra configuración. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Bien. De todas maneras, esto, por ejemplo, que está acá, la última, la puedo, creo que también por eso he hecho eso. No tengo problema, yo se las puedo mandar al grupo directamente, a esta última.
para que ustedes la analicen, ¿ah? No tengo inconveniente, así nos tienen que poner a dibujar, no tengo problema yo, pero me ha pasado eso, y ahora lo estoy viendo, yo me acordaba de eso, que no era válido en todos los ángulos. ¿Mm? Profesor, ¿y esta configuración de acá le está sirviendo ya para todos los ángulos? ¿Está funcionando bien? Ay, aparentemente sí, porque yo me acuerdo que tuve ese inconveniente y ahora lo estoy viendo cuando yo me ha pasado eso, lo estoy viendo, que no me correspondía para todos los ángulos. Así que bueno, yo le puedo pasar esto para que ustedes lo tengan y hagan las simulaciones correspondientes con esto. ¿Ah? Yo les paso al grupo, no tengo problema. Así que háganme acordar cuando finalicemos la clase para que así ya le paso. ¿Mm? De todas maneras tiene la opción esa, como yo he dicho, de hacerlo ángulo por ángulo. Antes yo lo hacía así. No hay problema con eso. ¿Mm? Bien. Bueno, empecemos entonces con lo que sería lo correspondiente a la clase de hoy. Ya le voy a compartir. Ahora vamos a empezar con lo que correspondería a lo que sería la parte de continuo a continuo. A ver. Bien. Bueno, ya les voy a presentar ahora la pantalla. ¿Se ve ahí? Sí, sí se ve. Bueno, vamos a empezar con esto, este convertidor que vendría a ser la parte de conversión de continua a continua. Y tengo previsto el parcial que vendría a corresponder a esto, que sería en principio lo que abarca los prácticos 5, 6 y 7. El 7 ya lo voy a dar en esta semana. La fecha que yo tengo prevista para el parcial es el lunes 14 de junio. ¿Mm? Así que yo se lo voy a mandar, como hice la otra vez, lo que se anoten para rendir, para que así yo pida la correspondiente reserva del aula. ¿Se entiende? Así que tenemos estas 2 semanas para poder ver esta parte que es continua. Después vamos a ver un poquito de lo que son los transitorios y MOFET también, que va a abarcar con esto. Y bueno, vamos a tener las consultas, todo correspondiente. Bien. Bueno, empecemos con lo que son las conversiones. Esto se llama así, estos circuitos que reducen o elevan una tensión continua y funcionan conmutando la tensión de entrada que se aplica a una carga. Uno de los ejemplos más característicos de esto son las fuentes conmutadas. Estas han sido desarrolladas para superar los problemas de lo que es la disipación térmica, peso y volumen de los reguladores lineales. Hoy en día son de uso común en aplicaciones industriales y comerciales. Bueno, acá lo que nosotros tenemos básicamente con lo que sería una tensión de entrada continua y acá tenemos la carga a la salida. Entonces lo que nosotros hacemos es llavear. Tenemos un interruptor, lógicamente que este interruptor va a ser un dispositivo.
pero por ahora lo podemos suponer como una llave ideal. Entonces este dispositivo nosotros llaveamos, lo cerramos o lo abrimos, depende del tiempo ese que nosotros cerramos y abrimos, y en base a eso vamos a tener una tensión acá en esta carga. Acuérdense de que lo que hacíamos antes nosotros era tener, para conseguir el mismo efecto, era el famoso regulador lineal, donde había un transitor que regulaba la tensión que había acá en la carga. Pero el problema que había con ese regulador lineal es que disipaba mucha potencia y el rendimiento que se conseguía era muy bajo en la carga. Por eso es que se ha reemplazado por este circuito reductor, donde acá hacemos trabajar el dispositivo en corte o en saturación. Esto sería un transitor o un MOSFET en la parte como dispositivo real. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, ingeniero. Bien. Bueno, entonces, cuando la llave S está cerrada, la tensión de salida vale BCC. Y cuando S está abierta, vale 0. Por lo tanto, nosotros la salida en la tensión B0, acá vamos a obtener esta forma de onda. Cuando está cerrada la llave, vale B o BCC, y cuando está abierta la llave, vale 0 la tensión. Por lo tanto, acá vamos a tener un valor medio que está puesto con línea de trazo. Entonces, B0 va a ser el valor medio de la tensión de salida, y nosotros vamos a atender de que este valor medio va a ser BCC por el T-on, o sea, el tiempo que está cerrada la llave, sobre el T-on más T-off, que vendría a ser el periodo. De esta manera nosotros podemos conseguir de que el valor medio es BCC por T-on sobre el periodo, y por lo tanto el valor medio va a ser directamente proporcional a la tensión BCC por un factor que le llamamos D acá. D se le llama ciclo de trabajo, y es la relación entre T-on y el periodo. Entonces nosotros, regulando el ciclo de trabajo, o sea, el T-on, podemos regular cuánto es el valor medio a la salida. Podemos con eso variar. Entonces, por ejemplo, en el circuito reductor o BAC, tenemos que la tensión media es D por BCC. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, 0,25, el T-on, voy a tener un valor medio indicado en línea de trazo, y si tengo 0,75, voy a tener un valor medio mayor. Entonces, de acuerdo al valor medio que yo necesito a la salida, en B sub 0, va a ser la proporción de el tiempo que va a estar cerrada o abierta la llave. De esa manera yo consigo variar la tensión de salida, llaveando correspondientemente el interruptor. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, ingeniero. Bien. Bueno, entonces, lo que tenemos acá, también otra forma de calcular el valor medio, integro en el periodo entre 0 y t la tensión de salida B0 de t. Entonces, entre 0 y T-on tengo BCC, y entre T-on y T-off tengo 0. Por lo tanto, al integrar me sale BCC por T-on sobre T, que es lo mismo que recién habíamos visto, la expresión esa. Esa es otra manera de calcular valor medio. Entonces nosotros tenemos que el periodo igual a T-on más T-off igual a 1 sobre la frecuencia. Tenemos que B0 BCC por T-on sobre T-on más T-off, y también lo podemos poner como BCC por T-on por la frecuencia. Entonces, esto lo que se hace es regular la tensión de salida variando T-on.
o podemos variar la frecuencia también. Son las dos maneras, porque BCC fijo, y podemos acá para cambiar el B sub 0, podemos variar o T-ohm, o podemos variar, dejar T-ohm fijo y variar la frecuencia. Pero generalmente se utiliza solamente variar el T-ohm y dejar la frecuencia fija. De esta manera conseguimos una modulación por ancho de pulso, porque si lo hacemos con la frecuencia tenemos inconvenientes porque puede haber armónicos indeseables. Por eso se utiliza, la forma general que se utiliza es dejar la frecuencia fija y solamente variar el T-ohm. Bueno, ¿cuál es el problema que tenemos con este tipo de regulador? Como ustedes hemos visto, la tensión de salida es una tensión que tiene un alto contenido armónico, porque ustedes hemos visto que tenemos la tensión que son de esta forma. Por lo tanto, la tensión de esta forma, que es como vendría a ser tipo cuadrada, pero que no es el mismo tiempo T-on que el T-off, va a producir una determinada cantidad de armónico, que nosotros ya lo hemos estado viendo, eso cómo es de una onda cuadrada. Entonces, no es lo deseable que nosotros acá, en la tensión de salida, nosotros necesitamos continuo, o sea, el valor medio. Estos armónicos que genera esta onda cuadrada, así, de esta manera, son indeseables para nosotros. Entonces, lo que nosotros deberíamos de hacer para lograr tener una mejor, una tensión lo más continua posible, es poner en medio un filtro, pasa abajo. Eso es lo que se debería de hacer. Acá tenemos la simulación de este regulador con D igual a 0,2. Ahí tenemos en azul tensión B0, que es el valor medio, y con D igual a 0,8. Nosotros aumentando el ciclo de trabajo, variamos la tensión B0. Se nota, ¿no es cierto? Bien. Entonces, acá, como hemos definido, el D igual a T-on sobre el periodo. Esto es lo que corresponde para un circuito reductor. La tensión de salida es igual a D por BCC, que es la tensión de entrada, donde D es el ciclo de trabajo. Bueno, acá lo que hacemos nosotros es poner un filtro pasabajo, LC, para que no disipe potencia. Entonces, activa. Entonces, de esa manera conseguimos, con un circuito LC, conseguimos tener un filtro pasabajo para que acá la tensión de salida tengamos lo más continuo posible y los armónicos que produce este tipo de llaveo, tratar de eliminarlo lo más posible con el filtro pasabajo. En este caso, acá he hecho la simulación en un LC. La frecuencia de resonancia en este caso es de 50,3 Hz, con los valores que yo tengo puestos. Y acá podemos obtener la respuesta de este filtro. Fíjense que acá están los 50 Hz más o menos, la frecuencia de corte, y después acá atenúa todos los armónicos que corresponde. Acá está el espectro armónico, donde acá tengo el valor en continua, y después tengo en este caso, si mal no recuerdo, está en 50K el valor del armónico. Esto, como ustedes lo podrán haber visto acá, ya lo vamos a ver un poquito más cuando veamos las condiciones en las cuales trabaja este tipo de configuración, pero esto es simplemente para mostrarle cómo este filtro pasa abajo, de alguna manera trata de filtrar todos estos armónicos y solamente trata de que se mantenga esta continua acá a la salida.
Entonces, el circuito reductor back al final queda de esta manera. Este es el circuito que se propone con el filtro que nosotros hemos visto. Este diodo que está acá se le pone para que uno le dé el camino a la corriente en el inductor cuando yo abro la llave. Esto es lo mismo que, fíjense en que es un diodo de marcha libre, que es para darle continuidad. Cuando uno abre la llave, esta corriente tiene que tener un retorno por algún lugar. Entonces, este es el circuito que se propone para el reductor. Lo vamos a analizar con la llave cerrada y con la llave abierta. Cuando la llave está cerrada, la corriente esta que va desde la fuente B pasa directamente por la inductancia, va hacia la carga, parte va por el condensador y después vuelve, como está indicada en las flechitas verdes. Nosotros acá vamos a hacer ciertas suposiciones. Primero, el interruptor es una llave ideal. Por lo tanto, cuando está cerrado, la tensión es 0 en bornes, y cuando está abierto, lógicamente la corriente es 0 por acá. Entonces, la tensión acá en la salida, B0, podemos suponer que este capacitor es de un valor tan grande que prácticamente es constante la tensión B0. Y vamos a suponer que la corriente esta que pasa nunca se va a cortar, siempre va a ser positiva, va a tener un valor determinado, de manera que nunca llegue a 0. Esas son las condiciones en las cuales vamos a analizar nosotros las ecuaciones. Bien. Para estas condiciones nosotros tenemos, cuando está cerrado, o sea, cuando es el tiempo T-ohm, el interruptor, nosotros tenemos que la tensión B es la tensión en la bobina más la tensión en la salida B0. Entonces, si nosotros desarrollamos lo que es la tensión de la bobina, que ya sabemos que es L de I de T. Entonces, si despejamos la corriente en la bobina, nosotros vamos a tener que esto es igual a B menos B0 sobre L. L es constante, B suponemos que es constante porque es una tensión continua, B0 hemos supuesto que es constante porque ya hemos dicho que el capacitor es lo suficientemente grande, por lo tanto, esto es constante, este cociente, de tal manera que si nosotros ponemos la variación del delta de IL en el tiempo que está la llave cerrada, que es T-ohm, la relación va a ser lineal. Por lo tanto, si nosotros vemos, la corriente por la bobina va a crecer de una forma lineal, como está acá, durante el tiempo T-ohm, al ser esto constante. Entonces el aumento de corriente va a ser B menos B0 por L por T-ohm. Ese va a ser el delta de IL durante el tiempo que está conduciendo. Bien, ahora con el interruptor abierto, ya sabemos que la corriente en la bobina no se puede interrumpir, trata de mantener, se polariza directo este diodo que está acá y circula la corriente como está puesto en las flechitas verdes. Entonces, ¿qué pasa en este caso? En este caso, con el interruptor abierto, tenemos que la tensión de salida B0 va a ser igual a la tensión de la bobina. Despreciamos la caída de tensión en el diodo. Suponemos que es ideal. Entonces, B0 me queda igual a menos BL, igual a menos L por DIL de T. Por lo tanto, la relación de IL de T va a ser igual a B0 sobre L, igual a menos delta de IL por T off, porque este es el tiempo que está
abierta la llave. Por lo tanto, va a haber una disminución de corriente que también va a ser lineal, porque es constante esto. Entonces el delta de IL va a valer menos B0 sobre L por T off. Entonces fíjense en cómo es la forma de la corriente por la bobina. Aumenta en este y después disminuye en el tiempo de T off. ¿Mm? Bien. Sigamos entonces. Entonces la corriente por el inductor va a ser de esta manera. En T on, T off, y va a tener un determinado valor medio. Y fíjense en que esto nunca se va a anular, nunca llega a cero. El caso límite vendría a ser cuando es cero, pero todas estas suposiciones que nosotros hemos hecho es que tenemos una corriente constante por la bobina. Por lo tanto, acá siempre se tiene que dar las condiciones de que este valor mínimo sea siempre mayor que cero, para que se cumplan las condiciones de las ecuaciones que nosotros estamos desarrollando. Entonces, la corriente varía alrededor de un valor medio. El valor medio este que está indicado acá en línea de trazo va a ser I0 igual a la tensión media B sub 0 dividido en la resistencia, el R0. Entonces, como recién acaba de decir, es válido si es que no se hace cero. Por lo tanto, el valor mínimo de delta I será cero en el límite. Esto es cuando esté acá en cero, es el valor límite. Después de ese límite ya se hace discontinua la corriente, que es otro análisis que no lo vamos a hacer acá. Solamente vamos a trabajar con un análisis de que sea siempre la corriente no se interrumpa por la bobina. Entonces, para que haya continuidad corriente, el valor mínimo que debe tener el inductor es L mínimo 1 menos D por R sobre 2F. Esta relación que está hecha acá, está hecha en base a analizar la condición esta cuando esto es igual a 0. Acá tenemos la I0 que vendría a ser la media, y si nosotros definimos acá tenemos un delta de IL, cada partecita de esta es delta de IL sobre 2. Este delta de IL sobre 2 y esta delta de IL sobre 2. Entonces, si nosotros restamos el I0 este menos el delta de IL sobre 2, vamos a tener la parte mínima. Y si ese igualamos a 0, después vamos a despejar el L mínima y nos va a dar este valor. Esto que está sacado acá de estas ecuaciones, todas estas están, si tienen alguna duda, hechas en el capítulo 6 del HART, donde se ve la parte esta de continuo-continuo. Ahí está más detallado cómo se llega a este valor, que lo he puesto por simplicidad, pero esa es la forma con la que se analiza para que nosotros, de esta manera, el valor de inductancia mínimo que nosotros necesitamos para poder asegurar de que la corriente sea constante acá, sea positiva. Entonces, lo que nosotros hacemos generalmente cuando trabajamos con este tipo de reductor es hacemos un diseño donde tenemos que definir cuánto vale el L y cuánto vale el C para especificarse de una tensión de continua que nosotros necesitamos acá a la salida. Entonces, en base a esto se genera estas ecuaciones. Cuánto esta es la L mínima que nosotros deberíamos tener. Ya vamos a ver un ejemplo. Bien. Se muestra la tensión sobre el diodo y el inductor en la simulación del regulador BAC con VCC igual a 100 voltios y con D igual a 0,6. Por lo tanto, la tensión a la salida B0 va a ser 100 por 0,6, 60 voltios. Entonces acá tenemos nosotros cuánto vale VCC, T on, y vale 0 en el T off. Acá en línea de trazo nosotros tenemos la tensión de continua, que es de 60 voltios. Y acá, en este caso, nosotros en verde tenemos la tensión en la bobina, que hemos visto que es VCC menos V0. 100 menos 60, 40, creo que está acá. Y cuando está con la llave abierta,
va a ser igual a B0 negativo, que es menos 60 voltios, como hemos visto en la ecuación. ¿Mm? Eso con respecto a la tensión. Con respecto a la corriente, bueno, acá es lo que yo le acabo de decir. Cuando el inductor se abre, la tensión del inductor cambia de polaridad y crece hasta el valor de B0 por encima del valor de la tensión directa del diodo D. ¿Ve? Este es BL, lo que está en verde. La tensión de la bobina. Ahora mostramos lo que es la corriente. Acá en rojo se muestra la corriente por el capacitor, la corriente de salida I0 y la corriente en el inductor. Fíjense que en el caso del capacitor tenemos la misma forma de onda de la corriente, porque acá lo que pasa generalmente es que la variacional de la corriente que va por la bobina se va por el capacitor. Fíjense que en el capacitor nosotros tenemos el valor medio de esta corriente es 0. La parte positiva es igual que la parte negativa. Sin embargo, acá a la salida nosotros tenemos una corriente que es la I0, esta media, pero la variación de la corriente por la bobina está montada sobre la misma I0, como hemos visto hace un rato en el gráfico, donde están los valores, y aquí está el delta de IL sobre 2, y aquí también el delta de IL sobre 2. ¿Mm? Esto con respecto a la corriente. Entonces, bueno, acá aparece mucho más lo que le explica acá, porque hay una diferencia en la escala acá. ¿Mm? Bien. Bueno, acá vamos a hacer el cálculo del delta de IL, corriente variacional, el zumbido de corriente que hay en el inductor. Para corriente periódica, la tensión media en la bobina es 0. Eso también está explicado en el HART. Ahí está la sección correspondiente. Y para corriente, también cuando las formas de onda son periódicas, la corriente en el capacitor es 0. La corriente media. Entonces, esto se cumple para la bobina, la tensión media es 0, y para el capacitor, la corriente media es 0, como nosotros hemos visto acá. Bien. Entonces, valor medio en la bobina, hacemos la integral, sabemos que es igual a 0, entonces el valor entre el periodo tenemos entre T ohm, cuánto vale, que es BD menos B0, acá BD vendría a ser la tensión B, y esas son las expresiones que hemos desarrollado nosotros cuando está la llave cerrada, y cuando está la llave abierta es menos B0 por DT. Si nosotros eso lo igualamos a 0, que sabemos que es el valor medio, BD la tensión inversa en el diodo, que es igual a B, entonces vamos a tener de estas expresiones para calcular la relación entre B0 y BD, que va a ser lo que nosotros ya sabíamos, el ciclo de trabajo D. Por lo tanto, se cumple que B0 es D por BD o D por B, que es la tensión de excitación. Y acá nosotros sabemos que en el periodo, acá tenemos en función de delta de I por L, cuánto vale cada uno, y de acá nosotros podemos tener una expresión como este tipo, y de aquí podemos calcular cuánto vale el delta de I. El delta de I va a ser este valor, B por D por 1 menos D dividido en L por F. Donde delta I, ya lo que hemos visto, es la parte variacional, que es la que está en este caso, acá. El delta de I vendría a ser este valor máximo y el valor mínimo. Es el delta de I,
que está variando alrededor del valor I0, que es el valor medio de la corriente. Por lo tanto, la tensión en la salida del circuito back viene dada por V0 igual a D por B, donde V0 es el valor de continua de la tensión de salida. A esta tensión hay una componente de alterna, que es consecuencia de la corriente esta variacional IL que nosotros hemos visto. Hay un zumbido. Y que circula por el capacitor. ¿Por qué? Porque el X sucede, suponemos que la reactancia capacitiva es mucho menor que la resistencia. Entonces va a circular por el capacitor. Entonces, si uno desprecia las pérdidas, va a tener que la corriente en la bobina es igual a la corriente en el capacitor más el valor medio de la corriente en la salida, y la variación de la corriente en la bobina va a ser igual a la variación de la corriente en el capacitor. Entonces, si ponemos en función de la potencia, que tenemos que la potencia de la salida es V0 por I0, podemos calcular lo que ahora teníamos que tener el ripple o zumbido de la tensión de salida. Porque este capacitor, lógicamente, hemos supuesto de que no varía prácticamente la tensión, pero en la realidad siempre hay una variación en el capacitor S. Entonces, para calcular la tensión del capacitor, tenemos esta condición. Acá tenemos la corriente en el capacitor, que ya hemos visto que su valor medio es 0, y acá va a ver la tensión en el capacitor, en T-on y en T-off. Esta es la variación en el capacitor, que nosotros hemos supuesto al principio para desarrollar las ecuaciones constantes, pero hay en realidad un zumbido en la salida, debido al capacitor que no es ideal. Entonces, para calcular nosotros cuánto vale, nosotros necesitamos saber el valor de pico a pico. Vamos a desarrollar las ecuaciones. La tensión en el capacitor, que sabemos que es 1 sobre C por la integral de la corriente en el capacitor. Y la tensión de pico negativo en el capacitor, podemos sacar, integrando entre 0 y dt sobre 2, esto que está haciendo, está integrando en este periodo. Entonces lo que saca, integra en esta partecita que está acá, y saca cuánto es el valor primero. Entonces, por eso integra entre T-on sobre 2. Esto D por T es T-on sobre 2. Y llega a este valor para la parte negativa. Después hace lo mismo con la parte positiva y va a integrar entre 0 y este es el T-off sobre 2. Entonces, acá, primero integra este tramito que está acá, desde acá hasta acá, y calcula el valor negativo y después integra este tramo desde acá hasta acá, y calcula el valor positivo del capacitor. Eso es lo que hace con las ecuaciones estas. Y después, la tensión de pico a pico en el capacitor va a ser el módulo, la sumatorio de los dos, y le va a dar el valor ese que está puesto ahí. Reemplazamos el delta de I que nosotros ya sabíamos, y nos va a quedar que la variación de tensión en la salida por el capacitor es esta expresión que está puesta ahí en función de D, de LC y de la frecuencia del regulador. Hay una cosa que yo no le he comentado todavía, pero suponen ustedes, tanto el valor que nosotros hemos sacado de la tensión, esta que es del capacitor, fíjese que está en función inversa a la frecuencia. Y el L mínima, que nosotros habíamos calculado anteriormente, ¿dónde está la expresión acá?
también está en relación inversa a la frecuencia. O sea que cuando nosotros tengamos una frecuencia más alta, esta L mínima también va a ser más baja. Por lo tanto, este tipo de regulador, ¿con qué frecuencia llavea? Si nosotros aumentamos la frecuencia de llaveo, vamos a tener valores más bajos, tanto del inductor como del capacitor. Por lo tanto, va a ser menor el volumen, tanto de la bobina como en los valores del capacitor. Por lo tanto, esto generalmente trabajamos con frecuencias que son mayores que la frecuencia audible. Ustedes se acordarán que el rango de la frecuencia audible llega hasta aproximadamente unos 20 kHz. Entonces, esta frecuencia ya veo generalmente en estos tipos de convertidores, anda en los 25 kHz, hasta 50 kHz y hasta puede llegar a 100 kHz. Nada más que cuando vamos aumentando la frecuencia, también van a aumentar en los dispositivos reales las pérdidas por conmutación. Pero normalmente es el rango con el que se está trabajando con este tipo de convertidores. Bien, acá tenemos una simulación del conversor Step-Back en régimen permanente. Entonces, de esa manera, acá tenemos el circuito del reductor. En este caso, nosotros tenemos, estoy llaveando acá una baja frecuencia. Esto es simplemente para el análisis de estas formas de onda. Y aquí tenemos que la tensión en la salida es 66,6 voltios, la tensión de pico a pico de 1,39 voltios, y acá tenemos la tensión media en la bobina es igual a 0. Estas son las expresiones, esta es la tensión en la B2, vendría a ser la que esté acá en el diodo, que es cuando está la llave cerrada vale 100, cuando está llave abierta vale 0. Esta es la tensión que nosotros vemos, la variacional acá en la salida, B1, esto tiene un valor medio. Y acá tenemos la tensión en la bobina. Después, las corrientes son estas. Esta es la corriente de la llave, cómo varía. Esta es la corriente por el diodo, cuando está abierta la llave, y la corriente por la bobina es la que tenemos nosotros acá. Este es del capacitor y este es de la bobina, que son de las mismas formas, fíjese. Nada más que una está desplazada, uno tiene un valor medio, y acá en cambio está sobre 0. El valor medio de la corriente por el capacitor es 0. Acá el valor medio de IL1 es 6,6, porque, bueno, tenemos la tensión dividida en la resistencia. La tensión era 66,6, o sea, estamos la corriente en la bobina más o menos ese valor. Este es el transitorio, esto tiene un transitorio, que esto, hasta que se acomode en determinado valor. Yo lo que puse anteriormente era régimen permanente, pero esto tiene un transitorio, este circuito. Y lo mismo pasa con las corrientes, también tiene un transitorio. Uno tiene que esperar que llegue el régimen permanente para tomar los valores correspondientes. Bueno, acá vamos a ver un ejemplo de Rashid. El regulador reductor tiene un voltaje de entrada de 12 voltios. El voltaje promedio de salida requerido que nosotros necesitamos es 5 voltios.
Y el voltaje de la componente ondulatoria pico a pico de salida es de 20 milivoltios. Ahí ya nos están dando el ripple. La frecuencia de conmutación es de 25 kHz. Si la corriente de la componente ondulatoria pico a pico del inductor se limita a 0,8 amperes, ahí ya nos está dando el delta de IL, determine cuánto es el ciclo de trabajo, la inductancia del filtro L y el capacitor del filtro. Entonces acá tenemos todos los datos que nos han estado dando. De acá podemos determinar cuánto vale lo que nos está pidiendo el ciclo útil, cuánto vale, ya sabemos cuánto vale la tensión de salida y la tensión de entrada. Por lo tanto, el ciclo útil, este va a ser de un 41,6%. De acá nosotros sabemos que delta de IL tenemos esta expresión. ¿Cuánto vale? Entonces de acá ya nos dan de dato delta de IL, 0,8 amperes, y nosotros aquí vamos a despejar L. Con este valor nos da 145,8 microhertz. Y después de la parte de la tensión de pico a pico que nosotros hemos hecho para calcular para el valor del capacitor, despejamos C, y de acá vamos a obtener el valor del capacitor de 200 microfarads. Bueno, esto vamos a comprobar a la simulación si es así, realmente. Entonces acá tenemos una simulación, este es el caso del transitorio. Tenemos delta de L 0,74 y el delta de B0, 22 milivoltios. Acá puesto el delta de B0 vendría a ser este valor. Y esta es la corriente por la bobina y el delta de IL estoy calculando cuánto vale acá. Entonces estos valores me están dando más o menos como me han puesto acá. Fíjense que acá pongo los valores que ya hemos concluido. Entonces estoy teniendo alrededor de los 5 voltios y estoy más o menos en los valores aproximados de lo que me han dado acá. Con esto estoy más o menos comprobando que me esté dando los requerimientos que me estaban pidiendo. Este es régimen permanente. Cuanto a la tensión a la salida, acá vemos el ripple y esta es la tensión media. Esta es la tensión B0 y esta es la corriente por la bobina, que nosotros hemos visto tiene un delta de IL y tiene un valor determinado, un valor medio. En este caso, al ser 5 voltios sobre 5 ohmios, estamos hablando de un valor de corriente media de 1 ampere, que es lo que está acá. Más o menos se ve que alrededor de 1 ampere trabaja. Bien, ahora vamos a ver lo que es el boost. ¿Se entiende esto, chicos, hasta acá? Sí, ingeniero. Bien, esto, acuérdense ustedes que esto, ¿cómo surgió? Esto surgió porque nosotros la manera que utilizábamos antes eran las fuentes lineales. Bueno, tal vez ustedes no sepan, pero antes se utilizaban las fuentes lineales para poder hacer este trabajo. Pero ¿qué pasaba? Ustedes han visto que en la computadora nosotros alimentamos con 220 voltios y después de ahí salen distintas tensiones que utilizan para las placas de la motherboard o de todas las otras cosas o para que ande el disco rígido, tenemos diferentes tensiones. Entonces tienen, por ejemplo, pueden tener tensiones de 12 voltios, de 5 voltios de continuo para alimentar los circuitos electrónicos de las placas que están dentro de la computadora. Pero ahora ustedes ven que el tamaño que tiene esa tensión, esa fuente conmutada,
es mucho más chico, porque antes las fuentes lineales que nosotros teníamos, cuando nosotros teníamos que empezar a sacarle corriente y teníamos diferente variación de tensión, el problema que tenía era que el regulador lineal consumía mucha potencia y era bajo el rendimiento, por lo tanto era además voluminosa esa fuente. Se la ponía generalmente fuera de la computadora. A raíz de que después se ha implementado, lo que querían es tratar de reducir lo más posible el tamaño y además que sea que disipe la menor cantidad de pérdida. Entonces se ha optado por esta conmutación. Este ha sido el principio de la fuente conmutada, de poder llavear de esta manera una frecuencia alta para reducir la cantidad, el volumen de lo que es la bobina y lo que son los capacitores. Por eso se llega a esta situación de que ahora prácticamente todos estos circuitos electrónicos tienen fuente conmutada. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, ingeniero. Bien. Entonces, bueno, vamos a ver nosotros solamente unas cuantas de las muchas que hay, pero en este caso vamos a ver la que hemos estado viendo ahora, que es la tensión reductor back, que es el reductor de tensión, y ahora vamos a ver un elevador, un circuito convertidor, elevador o boost, que le llaman. Hay diferentes configuraciones. Nosotros en este caso vamos a ver tres, que son este que es el reductor, el elevador, y después vamos a ver un elevador con aislación galvánica. Esos son los tres que nosotros vamos a ver en este curso, que son las más frecuentes. Hay muchas configuraciones distintas, que no valía mucho el caso ponernos a ver para tener la parte básica de lo que es la conversión de continuo a continuo. Bueno, en este caso también, fíjense en que es algo parecido. Tenemos ya el llaveado de otra manera. Entonces, nosotros tenemos que conseguir que la tensión de B0 que tenemos a la salida, podemos controlarla mediante la frecuencia de llaveo de este interruptor. Entonces, suponemos, como siempre, que está en estado estacionario y que la tensión de salida ya está presente, estamos en régimen permanente. Cuando la llave S está cerrada, cuando cerramos esta llave, toda la tensión esta B va a caer sobre el inductor. Y el diodo se va a polarizar inverso al ocurrir esta situación. Acá va a haber un menos correspondiente a la fuente S, va a estar polarizado inverso. Entonces, de esta manera, en este ciclo, cuando está la llave cerrada, se va a almacenar energía acá en el inductor. Después, cuando abrimos la llave, esta energía que está almacenada en el inductor va a pasar a la carga a través del diodo este. Entonces se va a transferir la energía esta almacenada hacia la carga. Entonces, si nosotros analizamos el circuito podemos ver, cuando la llave está cerrada, este es el modelo, acá, este diodo que está acá está abierto, por lo tanto esto está separado, la carga, la salida, con respecto a lo que es la entrada. Entonces, toda la tensión B cae sobre la inductancia. El diodo D se polariza inverso, por lo tanto está abierto acá. Entonces almacenamos energía en el inductor. Y la corriente va a crecer linealmente, porque esto es constante. Entonces durante T-on, que es D por T, la variación que va a haber acá va a ser esta de la corriente por la bobina. Entonces, la tensión B va a ser igual a la tensión de la inductancia, que es L de I, L de T, y esto es L por delta de I, L sobre dt, que es el tiempo que está cerrada la llave. Bien. Entonces, el delta de IL va a valer B por dt sobre L. Ese es el valor del delta IL.
Cuando la llave se cierra, ya es este el circuito equivalente. La corriente, lógicamente, no se puede interrumpir y se va a cerrar a través del diodo por la carga y el capacitor. Esta energía se transfiere tanto a la resistencia como al capacitor. Se sigue suponiendo que él está estacionario, que la tensión de salida igual a V0 constante, el diodo en directo, que es un cortocircuito, que no tenemos caída de tensión. Cuando se abre, entonces, el inductor cambia la polaridad tratando de mantener la corriente, por lo tanto, la tensión B sub L igual a menos L de I de T va a ser igual a la tensión B menos la tensión B0. Entonces, esto igual a menos L de I de T y la corriente va a decrecer linealmente como se indica en la gráfica. Bien. La llave abierta, entonces, T off igual a 1 menos D por T. Entonces, B menos B0 igual a menos delta de IL por 1 menos D por T. Y de ahí obtenemos delta de IL para este caso cuando es T off. Como la variación de delta de IL debe ser la misma cuando la llave esté abierta o cerrada para que esté en estado estacionario, acá se ve, acá tenemos, es similar a lo que hemos visto anteriormente, pero acá ya lógicamente la variacional de la corriente por la bobina va alrededor de la corriente I0, que es la corriente media en la salida. Entonces, como hemos dicho nosotros, la delta de IL, en este caso, va a ser igual, tanto en la parte cuando sube como cuando baja. El delta de IL de T on es igual al delta de IL con este off, que esto es la igualación que se hace, y de ahí se saca cuánto vale la tensión B sub 0. Por lo tanto, la tensión de salida va a ser esta expresión, B dividido en 1 menos D. Entonces, fíjense en que esta es la expresión para el circuito elevador, donde D tenemos variables entre 0 y 1. Por lo tanto, si nosotros supongamos que D igual a, fíjense en que esto es D es igual a T on sobre T. Si nosotros el T on, supongamos que lo hacemos tan largo que prácticamente el T on se iguala al T off se iguala a 0. Acá, ¿cuánto va a valer? D va a valer, si nosotros tenemos esto, que está acá, esto es T on. Si nosotros acá la tenemos a la llave totalmente cerrada, supongamos, entonces acá la tensión a la salida va a ser B. Y si nosotros logramos tener este D varía entre 0 y 1, si nosotros logramos que tengamos una relación, supongamos que sea de 0,5, aquí va a valer esta diferencia 0,5 y la tensión de salida va a ser el doble de la tensión B. De esa manera podemos conseguir elevar la tensión a la salida. Entonces, la corriente de salida va a ser I0 igual a B0 sobre R0. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto, lógicamente, es lo que yo le estaba diciendo recién. La tensión de salida varía entre B, el valor de la fuente de entrada para D igual a 0 e infinito, en el caso que D sea igual a 1. En el límite, este D varía entre 0 y 1. Cuando es 0 vale B, y cuando es 1, supuestamente sería infinito la tensión B0. Pero esto no se puede conseguir. Esto sería lo ideal que está marcado en la gráfica celeste, pero lo que pasa es que los componentes no son ideales, son reales. Por lo tanto, tienen pérdida.
y no se puede alcanzar grandes valores en la realidad de B0. Por lo tanto, esto aproximadamente, a partir de un determinado valor que vendría a ser aproximadamente 0,7 más o menos, ya esto ya no puede incrementarse más y después empieza a bajar. Por lo tanto, el rango que uno tiene para que realmente pueda aumentar, estamos hablando acá, en estos valores de D, que aproximadamente andarán los 0,6, 0,7. Cuando mucho, ese es el valor máximo que yo puedo tener de elevación de la tensión de salida, en la realidad. Porque fíjense que si hay D fuera acá 0,9, por ejemplo, acá sería 0,1 y sería 10 veces el valor. Eso no se consigue. Más o menos andan los 0,6, 0,7, por ahí anda el máximo de que podemos lograr para poder obtener una elevación de la tensión de salida. Bueno, la otra parte importante, la corriente media en el inductor varía entre I máximo y mínimo y nunca se tiene que hacer discontinuo. Todo esto que estamos calculando es que siempre la corriente sea un valor mayor que 0. No haya discontinuidad en la corriente. Por lo tanto, acá también vuelve a sacar el valor mínimo que debe tener para la condición esta que I mínimo es 0 y calcula el valor L mínimo para este caso. Ingeniero, ¿se siguen usando estos convertidores? ¿Cómo? Si se siguen utilizando. ¿Estos conversores? Sí. Sí, sí se siguen utilizando. Porque uno lo que tiene que hacer, acuérdense en la parte de continua a continua, es que yo tengo una determinada, supongamos que yo tengo un rectificador. Nosotros vamos a tener una tensión continua a partir del rectificador, ya sea que lo hagamos con monofásico o trifásico, ¿no es cierto? Pero resulta que después esta tensión continua que yo saco, a lo mejor la tengo que adaptar a la carga, a otra tensión continua menor. Entonces utilizo en el caso un reductor back para que tenga una tensión de salida, adaptarla a la tensión de salida que yo necesito en la continua, o puedo tener que necesite elevarlo a la tensión. Esto es lo que hace el conversor de continuo a continuo, es adaptar a la carga la tensión de continuo que yo necesito, porque la carga me va a determinar qué tensión necesito. Si yo tengo que alimentar un circuito, por ejemplo, de una plaqueta, estoy saliendo, por ejemplo, capaz que tengo un transformador de 220 a 12 voltios, ustedes ya saben cuánto puede ser la tensión de continuo que voy a lograr con un rectificador, pero después yo necesito que las plaquetas de los circuitos que yo estoy necesitando estén alimentadas con tensiones de continuo de 5 voltios, por ejemplo. Entonces, para poder adaptar eso, es que yo hago conversión de continuo a continuo. ¿Entienden? Y Sí, bien, y esto se utiliza. Y después vamos a ver otra configuración que también se utiliza mucho, porque esto, acuérdense que estos dos que estamos viendo ahora son sin aislación galvánica. Hay otro que es con aislación galvánica, que es el que vamos a ver en la próxima clase, que es el famoso denominado flyback. Ajá, sí, ese es más conocido. Bien, eso ustedes no, bueno, no habrán visto, pero en los televisores de antes, que eran los tubos de rayo catódico, necesitamos una tensión bastante elevada para poder hacer que se prenda el tubo. Entonces, para eso se utilizaba el famoso flyback. Ya eso en los televisores nuevos no existe, pero antes, en todo lo que era de tubo de rayo catódico, necesitamos eso. Bien, continuamos entonces. Entonces, acá tenemos la corriente, acá como estamos viendo, por la bobina. Esto que estamos viendo es la corriente por el diodo. Y esto que estamos viendo acá es la corriente por el capacitor. ¿Cómo podemos calcular
ahora el zumbido en el capacitor. Entonces, lo calculan utilizando esta forma de onda, porque acuérdense que cuando la llave está cerrada, la parte de la salida, o sea, lo que es el capacitor con la resistencia, está aislado. A ver si lo podemos ver acá. Acá están. Es este. Cuando la llave está cerrada, esta parte está aislada de la entrada. Por lo tanto, si esta tensión es constante, acá vamos a tener que la corriente por acá, por el capacitor, va a ser constante. Por eso es que la forma de onda de la corriente del capacitor es de esta manera. Corriente constante en ese momento porque es V0. Acá hay un delta Q. Utilizando lo que es el delta Q, que es C por... El Q es C por V0. Delta Q es C por delta de V0. Utilizando esa expresión, vamos a poder calcular cuánto vale. Acá lo que hemos hecho eso. Delta Q igual a C por delta de V0. Despejamos C y ponemos cuánto vale el delta Q, es la corriente esta I0 por el tiempo que está acá, el valor medio de esta forma de onda, base por altura, el área. Entonces, de esta manera, pone en función de V0 y de acá vamos a obtener el delta de V0, que es esta expresión que está puesta acá. Y lo podemos poner también en variación porcentual, de la misma manera. Eso para calcular el zumbido de la tensión de salida. Acá mostramos la tensión del inductor y la de salida en la simulación para el regulador bus con Bs igual a 10 voltios y D igual a 0,6. Por lo tanto, si nosotros tenemos 1 menos 0,6 es 0,4, por lo tanto, la tensión de salida va a ser 25 voltios. Y la tensión de entrada tenemos de 10 voltios. Y la tensión de salida, o sea que estamos teniendo acá, elevando la tensión desde 10 voltios a 25 voltios a la salida. Y la tensión en la bobina es la tensión Bs, y cuando la llave está abierta es V0 menos Bs, que son las expresiones que nosotros hemos estado viendo. Eso es lo que se pone en manifiesto acá. La tensión media en la bobina, al ser periódico, es 0. Por lo tanto, de esto sale la expresión para calcular la relación de las tensiones, que es la que hemos visto nosotros. Esta con respecto a las corrientes. No, perdón, esta es la tensión también. Se muestra la tensión de salida V0 con su ripple delta V0. Aquí vemos la tensión de salida y aquí vemos el ripple de la salida. O sea, esto es lo que produce el capacitor, pequeño ripple. No es totalmente constante, siempre hay un pequeño ripple. Acá vemos la corriente, cuánto vale la corriente IC, que nosotros hemos visto que acá es constante, menos I0, y acá varía la corriente, la forma es. Y después acá tenemos la tensión, la corriente de la bobina, la variacional, que es la verde, y tenemos la corriente media por la bobina, y aquí la corriente de salida I0. Entonces la media de la corriente, el valor medio acá de la corriente, es esa expresión que está sacada acá. Damos un ejemplo. Diseño un convertidor elevador que presenta una salida de 30 voltios a partir de una fuente de 12 voltios. La corriente de la bobina será permanente y el rizado de la tensión de salida debe ser menor que el 1%.
Aquí ya le está explicando un delta de B0 sobre B0, porcentual. Porque puede ser que el rizado te lo pongan en milivoltios, como hacía en el ejemplo anterior, o que lo pongan en porcentaje, como en este caso. La carga una resistencia de 50 ohms y se supone que los componentes son ideales. Bueno, de acá nosotros calculemos cuánto vale el ciclo de trabajo, ya conocemos cuánto vale la tensión de salida y la de entrada, y nos da de 0,6. Con ese valor nosotros vamos a diseñar que el L mínimo, que para que sea la corriente permanente, va a estar en los valores de 96 microhenry. Vamos a adoptar un valor mayor para asegurarnos de eso, porque este es el valor mínimo que tiene que tener la inductancia para que no se corte la corriente. Vamos a tomar un valor mayor para asegurarnos que no se corte. Estas son características de diseño que se suele utilizar. Entonces después calculamos cuánto vale el valor medio de la corriente IL y calculamos en base a esto cuánto vale el delta IL sobre 2. Entonces el I máximo lo tenemos con 2,7 y el I mínimo en 0,3. De esta manera estamos viendo que el corriente I mínimo 0,3 amperes, por lo tanto no se corta la corriente. Con esto nos aseguramos. Esto es una comprobación. Bueno, acá sacamos cuánto es la expresión delta B0 sobre B0. Tiene que ser menor que 1%. Entonces de acá se despeja cuánto vale el capacitor y estamos en los 48 microfarads para poder cumplir eso. Esta es la simulación. Acá estamos viendo la tensión en la salida. Estamos aproximadamente en los 30 voltios y este es el ripple que tiene la tensión de salida. Y acá yo he calculado cuánto vale el valor pico a pico para poder comprobar. Este es la corriente por el diodo y esta es la corriente por la bobina, donde acá saco cuánto vale corriente media. Estamos un poco más, 1,6 amperes por ahí. Y este es el delta de IL, que yo he puesto acá, 2,394, 2,4 prácticamente. El delta de IL, fíjense en que es 1,2 el delta de IL sobre 2, por lo tanto el delta de IL es el doble de este, que es 2,4. Está indicado acá. Bueno, con esto estoy comprobando con la simulación que el diseño que está cumpliendo los valores estos. Acá, supuestamente, si el 1% es esto, acá podemos saber cuánto vale 0,01 de B0, que B0 es 30 voltios. Entonces estamos hablando de prácticamente, esto hay que dividirlo y de ahí podemos calcular cuánto vale el delta de B0. ¿Cuánto sería el delta de B0? Supongamos que sea 1%, 0,01 por 30. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto está dando de B0, ingeniero? 30 voltios el B0. 0,3 ¿no sería? Claro, entonces multipliquen 0,01 por 30. ¿Cuánto le está dando? 0,3. 0,3. ¿No es cierto? Eso es lo que tienen que tener como máximo. Y acá ya estoy viendo, poniendo acá los valores, comprobando con esta simulación, y estamos en 0,24, ¿no es cierto? De pico a pico. Entonces, está dentro de los valores que nosotros, que tiene que ser menor del 1%, ¿no es cierto? Sí. Y el valor medio, acá lo he puesto, es 29,92, prácticamente 30 voltios. Entonces, con esto estamos comprobando que el diseño que hemos hecho acá está dando en forma adecuada. ¿Ve? Acá incluso he puesto
C1 de 60 microfaradios a pesar de que es 48, para asegurarme de que sea menor que el 1%. ¿Mm? ¿Se ve? Entonces ahí estoy comprobando la tensión de salida, que estas son las cuestiones que uno tiene que comparar. Tensión de salida, el ripple de la tensión de salida, el ripple de la corriente en la bobina, delta DL, y el valor medio que yo tengo acá. Que en este caso estamos en 1,5 amperes más o menos. ¿Ve? Que es el azul. Esas son las condiciones básicas. Bien, vamos a dejar para la próxima clase lo que corresponde al back boost o que esto vendría a ser un reductor o elevador, pero con aislación galvánica, con un transformador. Bien, ¿se entendió más o menos acá lo que... Más o menos esto está, las diapositivas sacadas del HART. Ustedes pueden encontrar el HART en el capítulo 6, creo que el HART que corresponde a continua. Estas expresiones, si le ha quedado alguna duda, porque yo he puesto el resumen de cómo es, cuánto vale la L mínimo, cómo se calcula el delta B0, pero si ustedes quieren una ampliación, está ahí en el HART respecto de este tema. ¿Más o menos se ha entendido? Sí, ingeniero. Supongo que yo a mí con las ecuaciones por ahí me perdí un poco, pero ya como con el libro supongo que ya está. Claro, ustedes fíjense con el libro porque todo esto está sacado del HART. Las ecuaciones que yo he puesto acá, por si tienen alguna duda, después podemos consultarla cuando empecemos la otra clase para que quedemos en... se puedan entender. Un segundito. Hola, ¿me escuchan, chicos? Buen día, yo recién Buen día, ingeniero. Sí, se lo escucha. le hago un comentario. No me acuerdo quién preguntó con respecto al circuito elevador, si se usa. No sé si era particularmente la pregunta si se usa el elevador o se usa la técnica esta. No sé a qué apuntaba la pregunta. No me acuerdo cuando preguntaron, no quise interrumpir. Sí, yo había preguntado como aplicación. ¿Pero a qué te referías, Andrada? ¿La aplicación esta de todo, de conversión de continuo a continuo o salvo el elevador? No, era a todo, digamos. Porque al comienzo decía un poco que estaba en desuso, pero que bueno, porque habló de las fuentes lineales y bueno, que al tener fuentes conmutadas por ahí ya un poco se había dejado de... Quizá entendí mal, por eso preguntaba. Sí. No, esto es de mucha aplicación hoy en día. El ejemplo típico que da el ingeniero Valdés es donde, digamos, hacen el boom la aplicación esto de los circuitos conmutados, porque lo que se reduce al trabajar en conmutación es la disipación de potencia del elemento que va en serie. Por ejemplo, ahí la llave no disipa potencia porque en ningún momento, o sea, cuando tiene máxima tensión tiene cero corriente, y cuando tiene máxima corriente tiene cero tensión. Entonces son circuitos que se usan, que han tomado el furor justamente porque si ustedes ven ahí también en la fórmula variando el ancho del pulso, por ejemplo, a frecuencia constante, se logra una variación de tensión de continua. Entonces, es la forma de regular que tiene en vez de hacerlo al circuito serie.
Pero supongamos que no entremos tanto en detalle de eso, ahí es donde tuvieron auge. Pero todos estos circuitos cada vez se meten más en la parte de potencia, justamente por esa ventaja. O sea, ustedes hasta el momento han estado trabajando con señales senoidales, tanto en la rectificación como en el control de potencia. Entonces, señales senoidales que las conmutaban con una llave hasta el momento que no es tan ideal como la del tiristor. Entonces ustedes lo prenden y el tiristor se tiene que apagar solo. Eso lo vienen haciendo en las dos aplicaciones que vamos viendo fuertes de conversión. O sea, en todo lo que es rectificación y en todo lo que es control de potencia. Pero ahora, todo lo que dice recién Barbosa, de que le resulta las ecuaciones manuales, las ecuaciones quizás son, si la ven, las ecuaciones son más simples que en el tema de cuando tenemos ondas senoidales, porque al sincronismo, a la forma de onda, todo de entrada siempre lo da la forma de onda senoidal. En cambio, aquí ustedes con esto, con esta metodología, hasta el momento se está viendo continua, pero es la misma metodología que se va a utilizar después para convertir alterna. Y esto cada vez entra más en la parte de potencia por el control que se tiene sobre las distintas formas de onda. Por ejemplo, los transformadores, una cosa para reducir el volumen en grandes potencias, también ya se lo empieza a usar conmutado. O sea, es una cosa que se viene, o sea, yo lo veo algo así como que no tiene vuelta atrás. O sea, que estos temas son de mucha actualidad y más para el futuro. Bueno, no sé si volvió el ingeniero Valdés. Sí, sí, ahí estoy. No, aprovecho para hacer el comentario ese nada más. Sí. Nosotros cuando iniciamos dejamos de lado la variación de frecuencia. Puede ser que hoy en día se use un poco más, digamos, eso que hemos dejado de lado al inicio, que por ahí quizás tengan más control sobre los armónicos que... Claro, ya lo ven más en detalle al tema ese, ya le va a mostrar más el ingeniero. Lo que ha querido, ahí lo que te ha mostrado con la fórmula esa son las dos formas que vos tenés de variar la continua de salida. O variando el periodo, o variando el teón y manteniendo el periodo constante, o sea, la frecuencia constante, o con teón fijo y variando la frecuencia. Entonces, cuando hagan los circuitos, cuando hagan los problemas, ahí van a ver la influencia armónica que tiene. Entonces, por eso es que a eso es lo que se refería el ingeniero Valdés, que no se usa la modulación por cambio de frecuencia, sino más se usa la modulación a frecuencia constante, o sea, periodo constante, y se varía el ancho del pulso, o sea, el tiempo que la llave está cerrada o el teón, como se lo llamó. ¿No es así, Miguel? A eso te referías vos, ¿no es cierto? Sí, a eso me refería exactamente. Ese nomás era el comentario que habíamos hecho. Sí. Bien. Sí, nomás, ingeniero. Bueno, yo con eso ya quedaría esta primera parte, faltaría continuar lo de Flyba, y después vamos a ver la parte de lo que son los dispositivos, para este caso que vendría a ser transitor, TVJ o MOSFET, para que se hagan, vendría a ser lo que serían los que estarían como llave. ¿No? Bueno, yo creo que con esto ya tenemos finalizado esta primera parte y ya lo voy a publicar el viernes seguramente, ya el práctico 7, para que ustedes vayan analizando cualquier duda que tengan respecto de esto, nos consultan cuando vamos a la próxima clase. Y bueno, les voy a mandar ese conversor que me estoy acordando ahora para que ustedes lo puedan simular, de alterna, que ya habíamos visto primero. Y bueno, ya les voy a mandar un recordatorio para que se inscriban lo que van a rendir tenemos previsto para el lunes 14 de junio la evaluación, que vendría a ser los prácticos 5, 6 y 7. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, nos estamos viendo Hasta el luego. viernes, si Dios quiere. Hasta luego. Hasta luego. Chao. El viernes.
¿Qué parece, Humberto? Hola, Miguelito, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Sí, muy bien. Ya aquí tengo, ya te voy a mandar una foto, no le he abierto la caja todavía. El sábado le he subido todos los equipos de Felicon, aquí lo tengo al lado de las cajas. Está bien. He conversado con Fadel, yo no sé si él te habló, me ha dicho que él te iba a hablar Sí, por el sí, tema ese. sí. Ah, bien, eso era. ¿Sabes qué te convendría hablar con Espera Formigli? un segundito, espera un segundito.